Hola, cuarto primero y cuarto segunda. Espero que estén bien, ustedes y sus familias. Lo que vamos a hacer en este video es comenzar a ver lo que llamamos el vector velocidad, ¿sí? En un movimiento circular. Pero antes de empezar con eso quisiera hacer un breve repaso de todo lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Recordemos que lo primero que vimos sobre este tema es entender que el movimiento circular, ¿sí? Cuando uno lo ubica, su trayectoria, el centro de su trayectoria lo ubica en el sistema de referencia, el dibujo va a terminar quedando de esta manera. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características fundamentales, su trayectoria circular. Pero si yo tengo la ubicación de una partícula en algún punto de esta trayectoria y quiero decir dónde está la partícula, una manera es dar las coordenadas X e Y. ¿Sí? Dar las coordenadas X e Y sería lo más adecuado. Pero hay una forma más simple que es determinando el ángulo de la partícula. ¿Sí? Es decir, yo puedo entonces a través del ángulo de la partícula, que la voy a llamar θ, determinar dónde se encuentra con una ecuación horaria muy simple o sencilla. Recuerden que la primera posición, la posición 0, siempre va a ser justamente el eje más X, ¿no? Esta es una característica del movimiento circular. Es decir, acá, en este lugar, vamos a tener lo que llamamos el ángulo 0 de partida, el primer ángulo. Y luego, en base a la medida de este ángulo, vamos a obtener el ángulo final. ¿Sí? La ecuación horaria de un MCU, ¿sí? Su ecuación horaria, recordemos que la vamos a llamar ecuación horaria de posición angular, porque obviamente no vamos a medir las coordenadas de distancias en donde se encuentra la partícula, sino que vamos a medir el ángulo. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer referencia a que estamos viendo la posición angular. ¿Cómo es esa ecuación? Bueno, esa ecuación va a ser ángulo final, va a ser igual al ángulo inicial, que lo podemos representar con un redondelito o con una I. ¿Sí? Yo en este caso voy a usar un redondelito. Más la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Esta es la ecuación de un movimiento circular uniforme, donde esto es el ángulo final que va a ubicar la partícula, este es el ángulo inicial, puede ser 0, puede no serlo, depende de dónde comience, y esto que están viendo acá es lo que se llama comúnmente velocidad angular. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esta velocidad angular que tiene una partícula? Bueno, muy bien. Entonces, para calcularla, tengo que entender que lo que voy a hacer es básicamente medir la variación de ángulos de esta partícula dividido la variación de tiempo. Esta división a mí me va a dar la velocidad angular. Dicho de otra forma, el ángulo final menos el ángulo inicial, es decir, si yo conozco de qué ángulo empecé y qué ángulo terminé, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, voy a terminar obteniendo, fíjense que yo lo acomodo muy parecido, en forma muy parecida a cómo se escribe la velocidad en un movimiento MRU. ¿Sí? Los términos son muy parecidos. Voy a terminar obteniendo entonces, las unidades de esto pueden ser grados sobre segundo, o pueden ser grados sobre horas, ¿sí? Puede ser cualquier combinación que querramos de unidades de grados o de ángulos sobre tiempo. Una forma alternativa de calcular la velocidad angular es decir, bueno, muy bien, yo sé que hay un dato que comúnmente se conoce muy bien en un movimiento que es el período. Acuérdense, esta T, ¿se acuerdan qué significaba? Período. El período es el tiempo en completar una vuelta. Y también estaba el concepto de frecuencia. La frecuencia, si se acuerdan, no era otra cosa que la cantidad de vueltas que se daban por unidad de tiempo. Dado que las dos definiciones están íntimamente vinculadas, pero son inversas, se dice que la frecuencia es la inversa del período. Y de la misma manera, si yo paso la t multiplicando la f y la f paso dividiendo, esto me va a decir que el período es la inversa de la frecuencia. Es decir, la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia
es exactamente lo mismo. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a decir que si en delta t yo pongo un periodo, yo digo, bueno, dejo pasar un periodo, entonces, ¿cuántos ángulos giró este objeto? Un giro completo. Y un giro completo en grados es 360 grados. Entonces, tenemos una expresión matemática, fíjense, bastante simple. Cuando a mí me dan el periodo, puedo obtener la velocidad angular de la partícula. Bien, otra forma alternativa de calcular, fíjense, como el periodo está dividiendo de la misma forma que lo está haciendo acá, es hacer 360 multiplicada la frecuencia. Esta sería otra forma de calcular, ¿no? De calcular básicamente la velocidad angular de un movimiento. Bien, además de esto, las clases anteriores, los videos anteriores, yo les conté que hay una nueva forma de medir ángulos que vamos a usar de ahora en adelante, que se llama radianes. ¿Sí? Los radianes, básicamente, ¿qué son? Son otra forma de medir ángulos. En la forma de medir ángulos de radianes, recuerden que hay una relación fundamental, que es que el ángulo en radianes va a ser el arco de la circunferencia dividido el radio, y entonces eso a mí me va a permitir obtener una cantidad que voy a llamar radianes, pero esta es una forma de calcular los radianes, una forma bastante correcta, pero además tenemos una relación fundamental que nos va a ayudar mucho para el cálculo de radianes, que dice que 360 grados equivale a 2pi radianes. Bien, esta equivalencia es fundamental, es decir, que no necesariamente yo tengo que recurrir siempre a esta fórmula para calcular el ángulo de una partícula, hacer arcos sobre el radio. También puedo hacer esta regla de 3 que me permite sacar, fíjense, los ángulos en radianes. Recuerden que este número que dice 2pi acá puede ser reemplazado por su equivalente en decimales, que es 6,28. ¿Sí? A veces algunos consideran que el pi es la unidad de medida. No, el pi es un número que aparece en esta definición, pero que si yo tengo que hacer la regla de 3, tengo que usar 6,28 radianes. Si fíjense que si uso esto, si uso esta regla de 3 y reemplazo el 360 que está acá por 2pi, voy a obtener dos relaciones de velocidad angular nuevas, pero para que ya me dé directamente en radianes y no me dé en grados por segundo o en grados por minuto. Si uso esta equivalencia, fíjense, simplemente me va a quedar que la velocidad angular es 2pi sobre periodo, o si me dan la frecuencia, puedo hacer 2pi por frecuencia. Si yo uso estas fórmulas que están acá, ¿sí? en radianes, si yo uso esta relación y esta relación, las respuestas que voy a obtener van a ser, dependiendo de qué unidad use en el periodo, va a ser radianes por segundo, por ejemplo. Si uso segundos, ¿no? Y acá lo mismo, porque me va a pasar lo mismo. Voy a usar, por ejemplo, hertz, y el hertz es 1 sobre segundo, entonces la unidad directamente me va a quedar en radianes sobre segundos. Bien, bueno, este es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora, y en el próximo video vamos a comenzar a hablar del vector velocidad en movimiento circular.